Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo después de mucho tiempo, casi un mes, a un vídeo del canal Tu Tiempo es Oro. Hoy es momento de entrarnos todavía más en materia, es momento de conocer cuáles son los procesos básicos y sobre todo qué documentación se necesita para comenzar a realizar procesos de exportación y de importación de mercancías. Así que, sin más dilación, empezamos. A la hora de poder introducir determinadas mercancías en el territorio aduanero de la Unión Económica Europea, o bien en el territorio americano, o bien en un territorio asiático, es importante conocer que por parte del vendedor o del comprador, del importador o del exportador, se requiere de aportar una serie de documentos que la aduana inspeccionará y revisará a la hora de poder introducir el contenedor, en caso de que sea un contenedor, dentro de este territorio. ¿Qué documentos creéis que pueden ser? Pues bien, hablamos de 3, 4, 5 documentos básicos que, en función del origen de los países, en función de si es un país con orígenes preferenciales, o si es un país que se le aplican derechos como una nación tercera, pues será una serie de documentos u otros. Pero de manera genérica, ¿cuáles suelen ser? Pues bien, tomamos nota. En principio deberían de ser la factura comercial, el packing list, o en español listado de contenidos, el Bill of Lading o BL, y luego en el caso de que fuera necesario un certificado de origen que acredite exactamente eso, el origen desde donde proviene la mercancía. Y vosotros diréis, ¿y por qué se requiere de estos documentos? Pues bien, se requiere para que la aduana tenga un control, un seguimiento, una trazabilidad desde donde la operación se ha llevado, desde donde la operativa de este tráfico de importación o de exportación se ha llevado, y sobre todo qué mercancías, qué cantidades, qué cifras se van a declarar a ojos del Estado y qué porcentaje de mercancía, cómo ha sido construida esta, va a introducirse dentro del territorio aduanero de la Comunidad Económica Europea. Bien, dentro de la factura comercial vemos diferentes características. Una factura es primordial a ojos del despachante de aduanas, que es el representante que puede actuar ante la autoridad aduanera en representación de un importador en el caso de la compra de una mercancía y la entrada en el territorio español, por ejemplo. La factura comercial tiene que tener varias características muy bien delimitadas. ¿De qué hablamos? Hablamos de una fecha de factura, una fecha marcada en la cual se ha cerrado esa commercial invoice. Luego tenemos que contar con un número identificatorio de la factura que la distinga de cualquier otro tipo de factura comercial. Da igual que se trate del mismo vendedor y del mismo comprador. Debe de haber para cada factura una identificación completamente diferente al resto. Luego hablamos de una identificación también muy clara de lo que sería el exportador y el importador. Es muy importante porque lo he visto yo mismo trabajando en la transitaria, y es que hay muchas empresas que pertenecen al mismo grupo y prácticamente a la hora de tratar con ellos y gestionar la llegada de estos contenedores, de estas mercancías, el despacho de aduanas, hay muchas veces que hablas con las mismas personas que pertenecen a este mismo grupo de empresas, pero es muy importante que tú en tu cabeza como gestor tengas claro que estás tratando con empresas diferentes, aunque pertenecientes al mismo grupo. Es por ello que en la factura comercial debe quedar muy claro, en este caso, qué empresa es la vendedora y sobre todo qué empresa es la compradora. Es fundamental y tan importante como el desglose de los precios de los artículos que se incluyen en esta operativa comercial. Desglose que irá fijado por una serie de cantidades en las cuales al final se volcará el montante total. Pues la factura comercial, viendo estos artículos, el A, el B, el C, el D y el E, a un precio de tanto asciende a tal cantidad. Y luego en el ámbito internacional, como ya vimos en un vídeo, es clave la presencia de los Incoterms. Y es que para gestionar este despacho de aduanas, el exportador deberá de proporcionar al importador una factura con unas cantidades fijadas en unos términos concretos. ¿Es obligatorio el 100% de cumplimiento? No, pero en término internacional es prácticamente como si lo fuese. Aparecerá el Incoterm que se haya fijado en la operativa. ¿Cuáles son los más comunes dentro de las exportaciones y las importaciones? Pues bien, los más comunes son el CIF, cuando la operativa viene en prepay, cuando viene cerrada en origen, o el FOB, cuando es el importador en destino el que asume los gastos y la gestión de todo el embarque y toda la operativa, contratando el flete. Y siempre en la factura comercial debe de aparecer este Incoterm mencionado. Es una pieza, es un paso muy importante de toda esta operativa, porque si no, a ojos de la aduana no saben el valor en el que deben de fijarse y los gastos que deben de contar o descontar hasta poder llegar a los términos CIP o CIF, que suelen ser los Incoterms en los que la aduana se fija para declarar esas mercancías. Con lo cual, si no se fija el Incoterm, pongamos igual puede ser un DAP, que es en los que el vendedor tiene mayor obligación. Si no se fija ese Incoterm, la aduana no sabe qué gastos debe descontar y qué cantidades debe estipular para realizar el despacho en destino y por tanto poder liberar la mercancía.
Por otra parte, ¿qué más tenemos? Pues bien, respecto al segundo documento que estábamos comentando, hablamos del packing list o listado de bultos. ¿Qué es esto? Pues bien, en este listado se especifican todas las unidades y todos los detalles de los productos que son objeto de comercialización internacional. Hablamos de un desglose muy detallado, muy concreto de todos los productos que vienen en el contenedor, de todos los productos que han sido objeto de compraventa, con sus pesos, con su volumen, con su cubicaje. Y parece un documento poco importante, pero luego lo es muchísimo para poder determinar efectivamente qué cantidades se van a despachar y qué viene asociado a qué contenedor. Es un documento también muy importante en el cual también suele aparecer el exportador, el importador, y normalmente esto, por lo que he podido ir viendo y trabajando, no viene de manera fijada, pero puede aparecer también el número de contenedor, la identificación del container de 20 o de 40 pies o un 40 high cube en el cual la mercancía está introducida. Por otra parte, ¿qué más tenemos? Pues tenemos uno de los documentos estrella del comercio internacional, el Bill of Lading o el contrato de transporte en el caso de que sea por transporte marítimo. ¿Por qué? Porque si hablamos de una operativa que viene por transporte aéreo, hablaríamos del Airway Bill. No es lo mismo si viene por terrestre, una mercancía que se ha coordinado por camión desde un punto de la Unión Europea a otro, pues oye, estaríamos hablando de un CMR. Pero normalmente el 80% del comercio, como ya vimos en los primeros vídeos, se mueve por mar, así que nos centraremos en el Bill of Lading. Hablamos de un contrato de transporte que hace las funciones de título-valor, en el cual suele haber diferentes tipos, pero a ojos del exportador y del importador, hablamos de lo que es un House Bill of Lading, en el cual se delimita por parte de la empresa transitaria, el agente de carga, en este caso pues, cualquier transitaria en concreto, se delimita quién es el exportador, quién es el importador, cuál es el puerto de origen de la mercancía, cuál es el puerto de destino de la mercancía, cuál es el barco en el cual se ha cargado ese contenedor, cuál es el número de viaje, porque en función del número de viaje va a seguir una ruta de línea regular u otra, que viene fijada, eso en todos los BLs lo podremos apreciar. Luego también tendremos en la identificación de este contenedor, que así como en el packing list puede aparecer de manera opcional, aquí va a aparecer casi de manera obligatoria. ¿Y cómo aparecerá? Pues bien, con 4 dígitos, que serán letras, y 8 dígitos, perdón, que serán números. Esa es la identificación de un contenedor. Si veis 9 números, no es un contenedor, os están engañando. Dentro de este Bill of Lading puede aparecer más de un contenedor, dependiendo de cómo se haya realizado el booking. Es decir, este Bill of Lading va a ir en función de este booking. Y vosotros diréis, ¿qué es esto? El booking es el proceso mediante el cual el agente de carga de origen y el agente de carga de destino, es decir, el representante del exportador y del importador, se ponen de acuerdo con todas las partes para reservar un espacio con un equipo en concreto para la carga en un barco con una naviera. Y en función del equipo que se necesite por parte del exportador y del importador, puede ser un contenedor, 2, 5, 6, pues se reservarán esos 5 o 6 contenedores y luego aparecerá la identificación de cada contenedor dentro de ese contrato de transporte o BL. A su vez aparecerá el número de precinto, que es el cierre de seguridad que lleva cada contenedor para poder abrirlo y cerrarlo, tanto en origen para la carga, el staffing date que se conoce, o en destino para la descarga. Pueden haber incluso diferentes tipos de precintos. Hay alguna normativa que te especifica, pues por ejemplo, el Customs Borders Protection en Estados Unidos te especifica que el precinto tiene que ser de una forma precisa para poder transportar la mercancía y demás. Bueno, pero esos son otros detalles. Dentro de este contrato de transporte, aparte de los contenedores, veremos ese número de precinto y luego veremos también, puede aparecer el código arancelario de la mercancía, que es muy válido para este despachante de aduanas, para poder clasificar la mercancía según ese código y ver qué aranceles tienen que tributar en destino y cómo se va a despachar esa mercancía. Luego puede haber una pequeña descripción con las medidas, la altura, el peso, los metros cúbicos que ocupa esa mercancía dentro de este contrato de transporte. Y vosotros diréis, vale, ¿y este contrato al exportador, al importador, de qué le vale? Pues bien, es fundamental para poder liberar la mercancía. Los documentos de los que antes hablamos, la factura y el packing list, junto al que luego comentaremos que es el certificado de origen, se suelen entregar al despachante de aduanas para que éste, como he dicho, actúe como representante y tramitante aduanero. Sin embargo, este Bill of Lading no funciona exactamente igual. Este Bill of Lading sirve, junto a los otros documentos, para poder liberar la mercancía. ¿Y cómo se puede hacer? Hay varias formas. El Bill of Lading suele tener 3 elementos originales, 3 hojas originales emitidas en el puerto de origen y que tienen que llegar al importador en destino y sobre todo a su agente de carga para poder liberar la mercancía. El importador, una vez reciba estos documentos, los enviará a su agente de carga para que éste
pueda liberar la mercancía del puerto, pueda a ojos de la naviera sacar el contenedor del puerto una vez esté despachado por la aduana y poder coordinar un transportista para que entregue en las instalaciones del importador según este convenio. ¿Cómo se libera esa mercancía? Hay 3 formas, con estos 3 originales proporcionados tal cual, o luego con un original endosado por detrás, es decir, firmado, cuñado y sellado por detrás para que la gente de carga le conste a esta persona que tiene la mercancía completamente liberada. Aún así existe otra tercera forma y es un poco más cara, pero últimamente con la digitalización y las nuevas tecnologías se estamos poniendo muy de moda. Un House BL Telex Release o Surrender, que eso viene a ser de manera telemática, en el cual vía online te emiten el mismo documento, te lo pasa a tu agente de carga previa solicitud del exportador y del importador y ves una denominación en la cual aparece Telex Release o Surrender, y con ese documento de manera telemática pasándoselo a tu despachante de aduanas ya se puede liberar la mercancía. Así es como funciona un House BL. Y luego por otra parte tendríamos finalmente el certificado de origen, que como hemos dicho antes puede ayudar y mucho al importador en destino para poder librarse de la carga fiscal de la declaración de impuestos a la hora del levante de la mercancía. Estamos hablando de que países como China o países como Turquía tienen acuerdos preferenciales bilaterales con España por los que, aportando este documento, distintivo entre ellos en función del país del que hablamos, pues tienen unas preferencias arancelarias que sin aportarlos pues se despacha como un país tercero y se paga y se tributa muchísimo más, para el importador es mucho más costoso. Hablamos de que en China se aporta un certificado de origen normal, incluso no es necesario enviar la documentación en físico al despachante de aduanas, y luego en Turquía se aporta un determinado tipo de documento, certificado de origen, que se conoce como el ATR, que es originario pues, de todas las mercancías que vienen de aquel país, de Turquía. Bien, espero que este vídeo os haya gustado, que os haya ayudado a entender un poco más el funcionamiento del despacho de aduanas, de la llegada de mercancías y sobre todo de los 4 documentos más importantes o los más usuales a la hora de gestionar la llegada de un contenedor y el levante de la mercancía en el territorio aduanero español, el territorio aduanero de la Comunidad Económica Europea. Factura comercial o commercial invoice, listado de contenidos o packet list, el Bill of Lading, BL y un certificado de origen para acreditar el origen preferencial de las mercancías. Espero que os haya ayudado. Muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.